Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Una vez más, mis amados hermanos, estamos aquí en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, donde vamos a estar meditando una vez más en la palabra del Señor. Recuerda que mirando un tema que está basado en Hebreos 11, hablamos de los héroes de la fe y estamos meditando en el libro de Shemot o libro de Éxodo, libro de Shemot y capítulo, estamos meditando en la vida de Moshe. El capítulo que vamos a meditar en esta tarde, una parte, creo que del 1, una parte de este es en el capítulo 18, y vamos a ver acerca de cuando Yetro visita a Moshe. De esta manera vamos a entrar entonces en este tiempo, gloria a Dios, y el título de esta meditación en esta tarde es oyendo lo que Hashem ha hecho, oyendo lo que Hashem ha hecho o oyendo lo que el Señor ha hecho. Y lo vamos aquí vamos a estar meditando en el capítulo 18, versículo 1 al 12, y vamos viendo lo que el Señor nos quiere comunicar a través de su palabra. Recuerda que allí en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, quiero referirme un momento a esta primera carta, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión como Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Hamashiach, Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, nuestro Elohim, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Versículo 8 dice, versículo 6, perdón, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y más adelante dice en el versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Por lo tanto, vamos a ir mirando. Recuerda que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, en la de Hashem, está escrito con un propósito. Y todo este que está escrito este propósito de Dios es señalarnos a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, a señalarnos a aquel que vendría, el Goel, el Redentor, el que vendría en el tiempo de Dios a comprarnos, a rescatarnos, a salvarnos del presente siglo malo. Por lo tanto, ese texto que vamos a meditar hoy nos va a enseñar a nosotros cómo debemos vivir. Siempre nos enseña cómo debemos vivir. Por ahí alguien decía que la Torá fue escrita para que nosotros supiéramos cómo vivir, y alguien dice, ¿por qué no nos enseña cómo ser felices? Definitivamente, si tú eres una persona que lees la Torá, que meditas en la Torá, de día y de noche, que guarda la Torá, que guarda la palabra de Dios, la Santa Biblia, como la conocemos nosotros, desde Génesis hasta el Apocalipsis, eres una persona que vas a poder vivir de una manera feliz. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor, allí está toda su voluntad y es para bendición para nosotros. Entonces, vamos a entrar de esta manera en la meditación de la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Y recuerda que el punto que vamos a tocar es oyendo lo que Hashem ha hecho, oyendo lo que Hashem ha hecho, que está basada en el libro de Shemot, gloria a Dios,
capítulo 18 del 1 al 12. Shemot o Éxodo. Entonces, si tú que nos estás acompañando en esta tarde, estás meditando con nosotros, tienes una Biblia en tu mano, yo te invito a que tomes la Biblia y la abras allí en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1 al 12. Es el segundo libro de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Y vamos a mirar lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Entonces, el primer punto que quiero que nosotros que vamos a tocar es que la devar de Hashem, la palabra de Dios, corra y sea glorificada. Que la devar de Hashem o la palabra de Dios, recuerda que devar significa palabra, Hashem es el nombre del Señor. Entonces decimos que la devar de Hashem corra y sea glorificada, o que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 1, dice de la siguiente manera: oyó Yetro, sacerdote Cohen de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Alabado sea el santo nombre del Señor, Baruch Hashem. Aquí encontramos a Yetro, que es un Cohen, un sacerdote de Madián. Madián era un pueblo, eran los madianitas, eran descendientes de Abraham, eran parientes del pueblo de Israel. Y Yetro, si tú recuerdas, era el suegro de Moshe, cuando Moshe fue allí a darle, huyendo de Faraón, se encontró con las hijas de Yetro, que eran pastoras, y luego entonces él se casó con Séfora, que era hija de Yetro. Pero aquí hay algo interesante: cuando el Señor se le aparece a Moshe en la zarza ardiente, él va a mirar lo que está sucediendo, y el Señor habla con Moshe a través de esta zarza. Él él le pide, le dice a Yetro: déjame ir, porque el Señor me ha llamado para liberar a mi pueblo. De esa manera, Moshe se va para Egipto una vez más, para tomar al pueblo de Israel, darle libertad gloriosa a los hijos de Dios, pero él deja a su mujer y sus hijos con su suegro Yetro. Ahora, lo interesante de este acontecimiento es que dice que oyó Yetro, sacerdote de Madián. Era sacerdote de los madianitas, de un pueblo. ¿A qué Dios le servía? No lo sé. No sé si servía a Hashem, a Yahweh, no lo sé. Aquí la Biblia no me dice cuál era el Dios de Yetro. Recuerda que en el tiempo de Moshe había muchos dioses. Los egipcios estaban llenos de dioses, tenían múltiples dioses, pero no nos habla acerca de Madián cuántos dioses podrían haber tenido. Ahora, si Yetro era sacerdote del Dios Altísimo, eso no sabemos. Aquí simplemente nos habla como un Cohen de Madián, un sacerdote de Madián. Yetro no estaba con el pueblo de Israel. Yetro no fue a Egipto. Yetro no estaba con Moshe cuando el pueblo de Israel salió, cuando pasaron todas estas plagas sobre Egipto. El Señor saca al pueblo de Israel con victoria, atraviesan el Mar Rojo. No estaba allí. Yetro no estaba allí. Pero aunque él no estaba allí, él estaba en su tierra. Israel sale con poder y gloria. El Señor lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, los saca, los lleva por el desierto. Así como el Señor te sacó a ti, así como el Señor me sacó a mí, así como el Señor sacó a todos los creyentes de la esclavitud del mundo y nos lleva hacia la tierra prometida, donde tenemos que caminar por un desierto terrible y espantoso. Sí, tenemos que pasar por momentos difíciles. Nadie ha dicho que caminar con Hamashiach, que caminar con Cristo sea fácil. Nadie te puede decir, cuando alguien te diga
que cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, al Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador, cuando te digan que tus problemas terminaron, ten cuidado con ese movimiento que te está enseñando esto. Tus problemas no terminan, mi amado hermano. Tus problemas van a continuar. La diferencia es que tú ya no vas a estar en la esclavitud. Tú vas camino a la tierra prometida. Vas camino a la presencia del Señor. Y allí es donde el Señor te está probando. El Señor te está fortaleciendo. El Señor también está poniendo su mano poderosa sobre tu vida. Él te está levantando, Él te está fortaleciendo, Él te está guardando. Él no te dejará ni te desamparará. Esto es importante. Los problemas siguen. Los problemas siguen, desde luego que hay problemas, desde luego que habrán vicisitudes, desde luego que habrá momentos difíciles para nuestra vida, pero eso no quiere decir que no podamos soportarlos y poderlos vencer con el nombre de Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mi amado hermano, pero esto es interesante, nosotros salimos, el Señor nos saca, pero cuando el Señor te saca de Egipto, te saca del mundo, cuando el Señor te salva, cuando tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, decides servirle, decides caminar con Él, decides renunciar a toda tu vida vieja, tu pasado y empezar a vivir una vida nueva, entonces hay algo poderoso que sucede cuando tu vida está siendo transformada. Eso número uno. Tus parientes, tus amigos, tus cercanos empiezan a escuchar de la palabra de Dios a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que como Dios está trabajando en tu corazón, como Dios te ha transformado y ahora eres una nueva criatura. Eso fue lo que sucedió con Jetro. Jetro estaba en la tierra de Madián, estaba allí con la esposa de Moshe, estaba con sus hijos y escucha, oye, lo que Hashem, lo que Dios ha hecho con Moshe, el que está en el mundo, los que están afuera, los que no están contigo, o aún los que están en la congregación, escuchan lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros somos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros hablamos cómo Dios transformó nuestro corazón. Nosotros hablamos cómo Dios nos hizo nuevas criaturas. No quiere decir con eso que no seamos pecadores. Lo somos, pero ya somos nuevas criaturas y ahora lo que tenemos es que procurar no volver a pecar. Eso es lo más importante, poder procurar vivir una vida que agrade a Hashem. Entonces, cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, entonces se escucha lo que Dios ha hecho por nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros para que la palabra de Adonai, la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Si todo el mundo tuviera emuná, todo el mundo tuviera fe, si todos hubiéramos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, si el mundo entero hubiera sido transformado totalmente por el poder de la palabra de Dios, por la de Hashem, entonces no tendríamos problemas de hombres perversos y malos. Pero Pablo estaba convencido que, y nosotros tenemos que estar convencidos que la tierra está llena de hombres perversos y malos, de seres humanos perversos y malos. Recuerda que cuando hablamos de hombres,
No estamos hablando solamente del varón, estamos hablando del varón y de la mujer, del género humano. El género humano es perverso por naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Que aquí, orar por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra. Corra. ¿Qué es que corra? Que se mueva, que fluya, que vaya, que cruce los espacios. Eso es correr. Una persona que corre es una persona que se mueve. Persona que corre es una persona que cruza los espacios. Una persona que corre es una persona que se desplaza de un lado para otro a gran velocidad. Depende de cómo corre, de cómo corra, ¿cierto? Hay personas que corren, ¿no? Una cosa es caminar y otra cosa es correr. Ahora, la palabra del Señor puede ir lentamente o puede correr. Pero aquí lo que Pablo dice, miren, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra, se mueva rápidamente, se desplace rápidamente en los espacios, llene los espacios. Que prediquemos el mensaje del Evangelio del Señor para que la gente oiga. Para que la gente oiga como yo, Yetro, lo que Dios había hecho como Shea con el pueblo de Israel. Que la gente oiga lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, que esa palabra fluya, corra con poder. Corra y sea glorificada. ¿Glorificada en quién? No solamente en nosotros, no solamente en ellos, sino en la humanidad. Que sea glorificada, que muchas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach, escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Que escuchen el mensaje de la palabra de Dios, que ese mensaje de la palabra de Dios toque sus corazones, toque sus vidas, transforme esos corazones y que estas personas puedan glorificar a Dios como lo haces tú o como lo hago yo. Eso es así, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que así como nosotros, así como vosotros, oísteis de la palabra del Señor en su momento, oísteis de la palabra de Dios en su tiempo, escuchasteis la palabra de Dios, la recibisteis, os convertisteis y ahora glorificáis el nombre del Señor, que muchos otros puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito de la palabra de Dios a través de nuestros labios. Esa es la idea, que a través de nuestros labios podamos comunicarle al mundo que hay un Dios poderoso que transforma, hay un Dios poderoso que da libertad, hay un Dios poderoso que tiene cuidado de nosotros. Y que ellos puedan verlo, oírlo y puedan ver también lo que está pasando. Entonces, número uno, que la levar de Hashem, la palabra de Dios, corra y sea glorificada. Bendito el nombre del Señor. Amén. El punto número dos que quiero tocar en el día de hoy es ayuda de Hashem en tierra ajena. Ayuda de Hashem en tierra ajena, ayuda de Dios en una tierra ajena. Algo interesante. Nosotros creemos que esta tierra nos pertenece. Nosotros queremos apropiarnos de la tierra. Nosotros queremos que todo esto nos pertenece y no es así. La tierra no nos pertenece. Nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Aquí a esta tierra nadie vino a quedarse eternamente. A esta tierra todo el mundo viene para pasar como un peregrino, a peregrinar sobre la faz de la tierra hasta el día que llegue el final de sus días y tenga que partir de ella. Y así cuando llegue el final de sus días, aunque haya tenido muchas posesiones, el día que se vaya, mi amado hermano, el día que se vaya, mi amada hermana, no se llevará absolutamente nada. No importa cuán
rico o cuántas posesiones hayas tú tenido sobre la faz de la tierra, el día que Dios te llame a su presencia, todas tus posesiones se quedarán aquí porque no son tuyas. No son tuyas. La Biblia dice de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. O sea que esta tierra no nos pertenece a nosotros, mi amado hermano. Esta tierra le pertenece al Señor y esta tierra es algo ajena para nosotros. Y vamos a hablar acerca de ayuda de Hashem en tierra ajena. El versículo 2 al 4 dice de la siguiente manera. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Esto es interesante. Gerson significa tierra ajena. Y Eliezer significa ayuda de Dios. Eliezer significa ayuda de Dios. Gerson, tierra ajena. Eliezer, ayuda de Dios o de Hashem. Por eso hablamos de ayuda de Hashem en tierra ajena. Ayuda de Dios en tierra ajena. Allí, cuando Moshe tuvo que huir de Faraón y llegó a la tierra de Madián. Allí conoció a Séfora, su mujer, y de ella tuvo dos hijos, y el primero fue Gerson, que significa tierra ajena. Y el otro Eliezer, el segundo porque significa ayuda de Dios. Entonces, Dios nos ayuda a nosotros, aún estando nosotros en tierra ajena, en una tierra que no nos pertenece. Nosotros vamos caminando aquí por fe, estamos caminando por emuná, estamos poniendo nuestra mirada en el reino de los cielos, estamos poniendo nuestra mirada en la ciudad celestial. Nosotros sabemos que aquí no tenemos nada permanente, que un día nos vamos. Esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo, entre el creyente y el ateo, entre el creyente y el impío. El creyente tiene su mirada en las cosas de Dios, el creyente está buscando el reino de los cielos, el creyente está confiado en que el Señor le va a dar una morada eterna. Esa es la diferencia. No nos aferramos a nada aquí en la tierra, no nos tomamos como las cosas como si nos perteneciera. Sabemos que todo esto es pasajero. Pero a pesar de que estamos aquí como peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra, que esta tierra no nos pertenece, sabemos que el Señor es nuestro ayudador. Capítulo 11 del libro de Hebreos o Yehudí en Yehoshua o en Yahshua. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13 al 16, dice de la siguiente manera. Conforme a la fe, a la emuná, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira esto, conforme a la fe. Tenían la fe mirando, puestos sus ojos en el invisible. Tenían sus ojos puestos en el autor y consumador de la emuná, de la fe. Tenían sus ojos puestos en Jesús, en Yeshua HaMashiach. Tenían sus ojos y esperando de la promesa, porque desde el momento en que el Señor prometió que Él volvería, todos los creyentes en Hamashiach, todos los creyentes en Cristo, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, hemos estado esperando el regreso del Mesías, el regreso de Hamashiach. Todos esperamos, Pablo mismo lo esperaba. Pablo decía, porque los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero y luego nosotros que no hayamos muerto, seremos transformados.
en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo estaba esperando que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, viniera en los tiempos de su predicación. ¿Y por qué Pablo esperaba? Porque el Señor había dado una promesa y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para Pablo, la predicación del evangelio, las mesuras Jehulá del Malchut Hashem, ya habían sido predicadas por todo el mundo. Pablo no sabía que había un continente al otro lado del mar donde no habían escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Muchos creyeron, muchos siguieron creyendo y miraban de lejos, estaban esperando el retorno del Mesías y no ha venido, no había llegado. Y entonces Pedro, para poder entrar en contexto, le dice, mas oh hermanos, no ignoréis, dice que porque muchos dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que murieron los padres, todas las cosas permanecen así. Y él tiene que decirles, hermanos, hermanos, no ignoréis que para el Señor 1000 años son como un día. Ya que no es nuestro tiempo, sino el tiempo del Señor. Ahora, ellos miraron de lejos, ellos estaban allí, pero dicen, pero porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Aquellos que lo miraban de lejos y deseaban, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Una patria. Un lugar que los, con el cual identificarse como ciudadanos. Como ciudadanos. Recuerda, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿dónde iban? Por el desierto. Por el desierto. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, Egipto, el mundo, ciertamente tenían tiempo de volver, hubieran podido regresar. Hubieran podido regresar a Egipto, a seguir en la esclavitud de Egipto, a comer pan de lágrimas, un pan allí en esclavitud. Hubieran podido volver. Pero no, no volvieron. Nosotros no somos de los que regresan, no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino que seguimos adelante. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Celestial. Esa es la que anhelamos. Mientras que somos aquí, ¿qué? Extranjeros y peregrinos. O peregrinos y extranjeros, como lo quieras decir. Nosotros sabemos que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y tenemos puesto la mirada en una patria. Y anhelamos una mejor que la que dejamos. La que dejamos no nos pertenecía. El mundo no nos pertenecía. Ni nosotros pertenecíamos al mundo. Salimos del mundo, empezamos a caminar sobre la faz de la tierra como peregrinos y extranjeros, aborrecidos por muchos, odiados por otros, perseguidos, maltratados, vilipendiados, no amados, pero aún así caminamos, llamamos a los que nos persiguen, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos odian. Ahora, dice, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Cuánto anhelamos estar en nuestra patria celestial? Dice, y sigue diciendo, por lo cual Dios, Elohim, Hashem, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Él no se avergüenza de tendernos la mano. Él no se avergüenza de ayudarnos. Y dice, porque les ha preparado una ciudad celestial. Vamos a su presencia. Vamos caminando. Vamos caminando. Llevando la preciosa semilla. Andando. Llorando.
llorando iremos, pero volveremos trayendo al hombro nuestras gavillas. Vamos a la presencia del Señor. Esto es interesante, que mientras que tú estés, esto te lo puedo garantizar, mi amado hermano, mi amada hermana, que mientras que tú estés sobre la faz de la tierra, caminando como peregrino y extranjero, mirando hacia el invisible, anhelando la patria celestial, mientras que tú vayas aquí, ten la certeza que Dios no te dejará ni te desamparará. La ayuda vendrá de Él y no te dejará. Esa es la certeza que tenemos nosotros. No que no vayamos a tener problemas. Claro que los tendremos. Claro que los sabrán. Claro que vendrán los momentos difíciles. Los estamos viviendo. Pero aún así en los momentos difíciles Dios nos está dando a nosotros la bendición gloriosa de los hijos de Dios. Él no te deja ni te desampara. Él no te dejará ni te desamparará. Amén. Entonces tendremos ayuda o tenemos ayuda de Hashem en tierra ajena. El punto número 3 es acerquémonos. Acerquémonos a la presencia del Señor. Acerquémonos. Es que esto aquí vamos, se oye, el Señor promete ayuda, acerquémonos, acerquémonos. Mira lo que dice versículos 5 y 6. Y Yetro, seguimos con Yetro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el Bemidbar, en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, junto al monte de Elohim, junto al monte de Hashem, junto al monte del Señor, junto a la presencia del Dios Todopoderoso. Allí llegó Yetro, escuchó, oyó, sabía que había ayuda en tierra ajena y se acerca al monte de Dios. Y dijo, versículo 6, a Moshe, yo, tu suegro, Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Acerquémonos. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Acerquémonos a la presencia del Señor. Yetro se acercó. Nosotros debemos acercarnos. El que no se ha acercado puede buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. La palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras que puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Alabado sea su santo nombre, Baruch Hashem. Tú te puedes acercar a Dios, tú te puedes acercar confiadamente, tú puedes llegar a su presencia a través de la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Señor. Hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Acerquémonos. Acerquémonos a la presencia del Señor. Mira lo que dice allí el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18 y 22 al 24. Versículo 18 y versículo 22 al 24. Versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿A dónde se acercó Yetro? Al monte de Dios. Pero aquí Hebreos lo dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el Bemidbar, y allí estaba la presencia del Señor en el Sinaí, dice la palabra del Señor que cuando el Señor descendía, empezaba a sonar un gran sonido de shofar, un shofar
sonando a un sonido multiplicado, sonaba el shofar continuamente y el pueblo de Dios estaba espantado, el pueblo de Dios no se podía, temía acercarse, pero aquí el Señor a través del escritor de los Hebreos dice que no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Dice, sino que os habéis acercado, escucha esto, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, a Yahshua HaMashiach, el mediador del nuevo pacto, del Brit Hadashah, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira esto, nosotros ya no nos acercamos a un monte físico. Yetro se acercó a un monte físico. Ese monte físico nos hablaba de la ciudad celestial, del monte Sión, de la ciudad de Dios, el vivo, la Jerusalén, la celestial, no la terrenal, la celestial. Nosotros vamos a la presencia del Señor ya no de una forma física. Físicamente oramos, físicamente cantamos, físicamente meditamos la palabra, físicamente entramos estamos buscando la presencia del Señor, pero tú no entras físicamente a la presencia del Señor. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra, cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, cuando nosotros empezamos a gozarnos en su presencia, nosotros pasamos del plan físico al plano espiritual. Ya no estamos aquí, estamos en lo físico, pero estamos entrando en la presencia del Señor en el ámbito espiritual. Nos acercamos a la Sión celestial, a la Jerusalén la celestial, a compañía de muchos millares de ángeles. Estamos en la presencia del Abacados, del gran yo soy de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. Estamos en su presencia, en la presencia de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Estamos allí en esa presencia, espiritualmente hablando, rodeado de ángeles. Estamos allí en la congregación de los primogénitos, de los primeros que están escritos en los cielos. ¿Por qué los primogénitos? Porque aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, son primogénitos, son los que tendrán parte en la primera resurrección. La muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. Amén. Ya no tendrá potestad sobre ellos la muerte. Ahora, dice la palabra del Señor, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Esos son los primogénitos, los que están escritos, los que están inscritos en los cielos. Ya luego vienen los otros, los que tendrán parte de la segunda resurrección, que serán juzgados según sus obras. Pero aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero se acerca al monte Sión, a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, nos hemos acercado a ¿quién? A Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Y luego sigue diciendo a Jesús, a Yahshua, porque es a través de Jesús, es a través de Yahshua. Si tú no tienes a nuestro Señor Jesucristo, tú no te puedes acercar al Padre por más que tú quieras. Tú puedes hacer oraciones, tú puedes hacer tefilá, tú puedes estar en el monte allí en Jerusalén, puedes estar frente al cotel, al muro de los lamentos, puedes estar orando y orando y orando, pero tú no tienes entrada al lugar santísimo. Entrará allí hasta cierto punto, podrás orar y Dios escuchará
escuchará tu oración, desde luego que Dios la escuchará, pero hay una diferencia en estar afuera que el estar adentro. El que está adentro está guardado por el poder de Dios. Por eso dice a Jesús, tenemos que acercarnos a él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, al Abacadoshi, no es por mí, es a través de Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai, Yeshua, HaMashiach. Sin él tú no tienes acceso a la presencia de Dios el Padre. Sin Cristo, sin Hamashiach, estás por fuera. No tendrás parte en la primera resurrección. Morirás definitivamente como todos hemos de morir físicamente. Pero la diferencia está que el que ha aceptado a Jesús de Nazaret, su sacrificio vivo en la cruz del Gólgota, en el ex del Gólgota, la cruz del Calvario, que se ha lavado con su sangre, él ya tiene parte en la primera resurrección. Los que no lo han hecho resucitarán después. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Tú decides en dónde está. Acerquémonos a la presencia del Señor. El punto número 4 que quiero tocar hoy es amor fraternal. El Señor dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Versículo 7 dice, y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Mira esto, vinieron a la tienda, allí al azúcar, allí llegaron a refugiarse en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace Moshe? Sale y recibe a su suegro. Algo que nosotros tenemos que hacer, mostrar nuestro amor fraternal con nuestros hermanos, con los creyentes en Rebe Melech, Adonai, Yeshua, HaMashiach. Amor fraternal. Y allí dice, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Preocuparnos por la situación de nuestro hermano. Esto es importante porque esto nos habla del amor fraternal. Dice Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Jesús dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os tengáis amor los unos para con los otros. En el amor conocerán que somos discípulos o talmidim de Hamashiach, discípulos de Cristo. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, honrando a nuestros hermanos. Honra a tu hermano, levanta a tu hermano, exalta a tu hermano. No dejes que otro venga y humille a tu hermano. No permitas que otro humille a tu hermano, exáltalo. Hónralo, hónralo, honra a tu hermano. No, el Señor no te llamó a humillar a tu hermano, a honrarlo. Aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. En cuanto al amor fraternal, amamos nosotros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, el punto 4, amor fraternal. Oír de la voz de Dios, acercarnos también allí, amor fraternal. Y número 5, testificando. Testificando. ¿Qué dice? Versículo 8 al 9. Dice, y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón. Todo lo que el Señor le hizo al enemigo, al adversario y a los egipcios, a los del mundo, por amor de Israel. Como el Señor separó a su pueblo. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino. No le dijo, el Señor nos sacó de Egipto, venció a Faraón, venció a los egipcios, venció al mundo, venció a Satanás, lo venció en la cruz del Calvario y ahora nosotros venimos ya descansados. No, todo el trabajo, porque es que aquí hay que trabajar para llegar. Hay que esforzarse para ganarlo. Por fe. Definitivamente por fe, pero
Hay que esforzarse. El que no se esfuerza no puede entrar. Esforzados y ser valiente. Trabajo que han pasado en el camino. ¿Y cómo los había librado Yahweh? ¿Vienen las circunstancias adversas? Sí. Pero ¿quién está con nosotros? Yahweh. Hashem. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios, de manos de los que los oprimían, de manos de sus enemigos. Allí se alegró. Ahora, ¿qué hizo Moshe? Moshe no habló. Moshe no fue a hablar de lo que él había hecho. Moshe no fue a decirle cómo él había traído 10 plagas sobre Egipto. Moshe no fue a decirle cómo él había partido el mar rojo en dos. Moshe no dijo cómo había sacado 3 millones de personas por seco y llevado por el desierto. Moshe no le dijo cuánta bendición y qué bien les había ido. Moshe fue a testificar de Yahweh, a testificar del Señor, dio testimonio de lo que el Señor había hecho con ellos, lo que había hecho, no lo que Moshe había hecho, porque Moshe no había sido hecho nada, era simplemente un instrumento en las manos de Yahweh, así como tú no haces nada, simplemente somos instrumentos, yo no estoy haciendo nada de más, soy instrumento. El Señor dice, cuando hayáis hecho todo lo que yo os he mandado, digan, de siervos inútiles si somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No hacemos nada de demás. Hacemos lo que el Señor nos manda, pero quien trabaja es el Señor, quien obra es el Señor. Testificar, hablar, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablar de cómo el Señor nos ha llevado a pesar de las dificultades y de los problemas. Nos ha librado para que otros se gocen con nosotros. Para que otros se gocen. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Adonai, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quién la anunció primero? El Señor. ¿A quién le anunció primero el Señor? A Moshe. También se le anunció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se le anunció a los patriarcas. Se le anunció a través de los profetas, siempre anunciándonos la salvación. ¿Quién la testificó primero? El Señor. ¿Y quién nos la confirmó? Los que oyeron. Los que oyeron, ¿a qué? La palabra del Señor, la palabra de Hashem. El Señor habló y Dios confirmó. O el Señor habló y el hombre confirmó, perdón. El Señor habló, el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra y nosotros confirmamos. Dice el versículo 4, testificando Dios, Elohim, juntamente con ellos. Porque cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, es Dios quien testifica con nosotros, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, según su voluntad. ¿Qué hace el Señor? Nos anuncia su palabra, nosotros la confirmamos, Dios testifica juntamente con nosotros, y el Señor hace señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. ¿Quién hace las señales? El Señor. ¿Quién hace los prodigios? El Señor. ¿Quién hace los milagros? El Señor. El Señor es el que los hace, no nosotros, pero nosotros testificamos de lo que el Señor hace y somos instrumentos en la mano del Señor y recibimos el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Punto 6. Un solo Dios. Un solo Dios. Amén. Un solo Dios. Uno solo.
Versículo 10 al 11 dice, y Yetro dijo, bendito sea Yahweh, Baruch Hashem, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Aquí escuchamos, número uno, la bendición que Yetro hace al Señor, Baruch Hashem, Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Está dándole gloria al Dios de los ejércitos, a Yahweh, a Shen, al único y Dios verdadero. Y luego dice que ahora conozco que Yahweh, ahora, no sé, aquí me queda la duda, no sé si Yetro tenía muchos dioses allí como sacerdote de María. Me queda la duda. ¿Por qué razón? Porque él dice es más grande que todos los dioses. Quiere decir que quizás Yetro hasta este momento había estado adorando a diferentes dioses, había estado adorando al palo y a la piedra, había estado adorando dioses hechos por manos de hombres, pero ahora cuando ve la gloria de Dios, cuando escucha la gloria de Dios, lo que Dios hizo a través del pueblo, entonces Yetro escucha la palabra de Dios y se da cuenta que hay un solo Dios, no hay más dioses. Aquí no está diciendo bendito sea Hashem porque es el único Dios. No, dice es más grande que todos los dioses que él conocía, que él había hecho. Porque los dioses, los ídolos de los hombres son obra de mano de hombres. Tienen ojos y no ven, oídos no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Iguales a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Yetro escuchó, oyó lo que Dios hizo, escuchó la voz de Dios, escuchó el testimonio, él escuchó lo que Dios había hecho y ahora glorifica el nombre del Señor. ¿Cuántas personas quizás en este momento le sirven al palo y a la piedra? Tienen crucifijos en sus casas, tienen vírgenes, tienen dioses, tienen medias lunas, tienen dioses con cara de elefante, y le adoran y glorifican a sus dioses. Pero cuando escuchan la voz del único Dios verdadero y se dan cuenta del poder que tiene ese Dios que no lo ves, pero que sabes que está ahí, entonces tienen que exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Un solo Dios. Dice allí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera. Porque hay un solo Dios, es el gran Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Así de sencillo, uno solo. Y esto lo tenemos nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que hay un solo Dios, no hay un Dios de tres cabezas, ni es un Dios, ni son tres dioses. Es un solo Dios que se nos ha manifestado en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Abacados, del Ben Adam y del Ruach HaKodesh. Allí está, pero es uno solo, no hay más, un solo Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yeshua HaMashiach Ben Adam, Jesucristo, hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo, se dio, no lo obligaron, se dio, no lo mataron, se entregó, no porque ellos quieran, sino porque él quiso, se dio a sí mismo en rescate por todos
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador. Solamente yo puedo ir a la presencia del Abba a través del Verbo, a la presencia del Padre a través del Hijo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Un solo Dios. Amén. Gloria a Dios, ya vamos acabando. El punto número 7, con este acabamos. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Dice, gloria a Dios, versículo 12, con eso terminamos la lectura de hoy. Versículo 12 dice, y tomó Yetro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios, el único Dios, no para los dioses, para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Vinieron a la presencia de Dios, estaban delante, estaban frente al Señor. El Señor estaba allí en medio de esa congregación. Esa congregación se estaba sentando allí todos juntos para alabar, para glorificar y para exaltar el nombre del Señor. Cuando tú una vez has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, lo único que te queda a ti es darle al Señor sacrificio de alabanza. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 40, libro de Tehilim, cuando dice, pacientemente esperé a Yahweh. Él escuchó mi oración. Mira lo que lo dice. Dice, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Esto lo vio Yetro. Esto lo vimos nosotros. Esto nosotros lo hemos visto. Pacientemente esperamos en Él. Clamamos a Él. Le buscamos a Él. Él nos escuchó. Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso nuestros pies sobre peña. Enderezó nuestros pasos y puso luego en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y cuando tú empiezas a andar de esta manera, alabando y glorificando el nombre del Señor, entonces muchos lo verán y temerán y confiarán en Yahweh. Dice, con esto termino Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, a nuestro Elohim, por medio de él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Hemos escuchado su voz, lo que él ha hecho? ¿Hemos hecho que la palabra de Dios corra y sea glorificada? Hemos buscado la presencia del Señor, hemos entendido que tenemos ayuda de Hashem en tierra ajena. ¿Estás recibiendo ayuda de Dios? ¿Te has acercado al Señor, a la presencia del Señor? ¿Le has buscado en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Hay amor fraternal en nuestras vidas, nos amamos los unos a los otros, estamos exaltando al Señor y honrando a nuestros hermanos. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Testifiquemos de la presencia del Señor. Recuerda que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si tú no tienes al Hijo, no puedes tener al Padre. Pero si ya lo tienes, entonces ofrece a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra y eficaz, la de Barre Hachem. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Ya le entregaste tu vida? ¿Le entregaste tu corazón? ¿Has dejado que el Señor tome control de tu vida
y haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Solamente tienes que entregarle tu corazón al Señor por fe, creyéndole. Si la palabra del Señor ha tocado tu corazón, si la palabra del Señor ha llegado a lo profundo de tu corazón y tú reconoces que necesitas de Dios, estás escuchando la voz de Dios, reconoces que necesitas de su ayuda, que necesitas buscar de Él, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solo tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que te voy a proponer, con el corazón. Allí, una oración que salga a tu corazón. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que ya el Señor ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de terminar con este tiempo de meditación de la palabra. Número 1, busca al Señor en oración. Recuerda, orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el nuevo, a partir del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregar. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarjeja Adonai bismereja. Yaed Adonai panav eleja bijuneja. Yis Adonai panav eleja biyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa de una palabra eficaz, la de Mar de Hachim. Bendiciones para todos y gracias por habernos